Hola, 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 bendiciones, ¿qué tal están? Yo pensándoles mucho, y saben desde qué hora les estoy pensando, desde la noche, desde anoche que hice mi devocional, y fíjense mis amados que es tremendo como el Señor siempre ha querido que nosotros dependamos de Él. A ver, no es que quiera decir que nosotros sabemos que ahora vamos a decir, bueno, entonces no trabajamos, no. Pero tampoco que seamos unos mantenidos, porque ahora van a decir, bueno, entonces yo me voy a sentar a que tome lo del Padre. No, 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 ese no es el tema. El tema de hoy es este. Recordemos que el Señor, cuando hizo cuando lo creó todo, entonces no había hombre, de verdad. No había hombre, y entonces dijo él, vamos a hacer al hombre. Y dice que cuando lo hizo, lo puso ahí y le dijo que comiera de todos los árboles. O sea, que la comida ya estaba hecha, ya estaba lista. Él no tenía, pues, bueno, es que en ese tiempo también él decía que comían frutos. En ese tiempo solo se comían frutos, ¿verdad? Porque le dijo que de qué podían comer, solo de este árbol no coman, pero el resto todo lo otro. Pero para que labren la tierra. O sea, el trabajo es un principio. Entonces no podemos decir que vamos a dejar de trabajar. Bueno, pero sí nos encontramos de que a veces hemos cogido el trabajo, que es como si para nosotros fuera la necesidad más grande, trabajar, porque si no trabajo, entonces no como. Entonces mismo nos van y nos citan la palabra del apóstol Pablo, el que no trabaje, que no coma. Pero ¿qué vamos a mirar? Yo siempre les he dicho, vamos a mirar por qué la palabra de Dios habla de eso y por qué en ese tiempo, a quién se lo estaba diciendo el apóstol Pablo y por qué lo estaba diciendo, la condición en el momento en que le estaba hablando de esto, ¿verdad? Entonces miramos de que como él siempre ha querido que nosotros dependamos de él, pero que también el trabajo es un principio. Él siempre ha querido que nosotros no seamos parásitos, mis amados. Que sirvamos de algo, que sirvamos para algo, que le sirvamos a Él para algo. Pero ¿qué les quiero yo decir con esto? Fíjense que dice la palabra que cuando estos hombres estaban pescando, entonces el Señor llegó y los encontró a los unos lavando las redes y los unos con sus redes limpias y los otros lavándolas y remendándolas. Pero el tema es este, de que como sabemos que Él siempre ha querido que nosotros dependamos de Él, vamos a ver una cosa, mis amados. Dice la palabra que el Señor le dice a los apóstoles, a sus discípulos, les dice que él va a ser entregado, que él va a ser, aquí en Mateo 17:22 dice, en todo ellos, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre, en, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fíjese en la palabra que el Señor les está diciendo a ellos en este momento. Pero es que no es en este momento nada más, ya les había dicho por parábolas y de muchas maneras le estaba diciendo él que él iba a morir, pero les decía, pero voy a volver, pero voy a resucitar. O sea, él les decía lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, pero también le estaba contando lo que iba a suceder después de que él muriera. Pero ellos se enfocaron nada más en su dolor, en que se nos va a ir el Padre, en que se nos va a ir el Maestro, el que ha caminado con nosotros, al que nosotros le creemos, al que hemos visto hacer milagros, al que hemos visto sanar. O sea, ellos les dolió tanto, que el Señor les dijera, tanto decírselos, porque entonces dice que entonces ellos
se entristecieron en gran manera. O sea, venía el Señor diciéndoselos tantas veces, porque lo que el Señor buscaba era que ellos estuvieran prevenidos, que ellos supieran, listo, vamos a creer aquí en el corazón, el maestro se va a ir, pero va a volver. No es como ahora que nosotros sabemos que el que se murió se fue y no volvió. Y nosotros eso lo sabemos. Y si estuviéramos en aquel tiempo, hasta mejor nos pondríamos tristes, como estos discípulos. Se va el maestro y nos dice que va a volver, pero quién sabe si será verdad. Porque a nosotros se nos olvidan muy fácil los milagros. Recuerden ustedes, el Señor nos hace un milagro y nosotros, ay mismo, qué rico, qué bendición, el Señor me hizo esto, esto y esto, y lo contamos y toda la vaina, ¿verdad? Pero a los días que nos vemos pasando por unas circunstancias apretadas, no nos acordamos de que Él es capaz de eso y demás. Entonces eso le pasaba a sus discípulos. A pesar de que ellos vieron resucitar a los muertos, como el Señor los resucitaba, Él más que todo les mostraba, si yo soy capaz de resucitar también yo voy a resucitar. Entonces, claro, ellos todos esos lo veían y dice la palabra, y se maravillaban y le adoraban. Pero en este momento se les olvidó que el maestro iba a resucitar. Y dice que entraron en gran tristeza. Pero lo más impresionante es esto, fíjese, por donde nosotros pasamos de las escrituras, vemos de todas las cartas del nuevo pacto, encontramos todo lo que el Señor hacía. Los milagros de los siete panes y los 2 peces, los milagros de los 5 panes y los 2 peces. Todo esto lo veían ellos y fíjese que era tremendo porque ellos andaban, todo el mundo andaba sin comida, mis amados. Todo el mundo andaba sin comida, solo andaban detrás de él. Dice la palabra que él o sea, ellos iban y eran sanados, y eran restaurados y el Señor les hacía estos milagros. Pero también el Señor les llegó el momento en que les dijo, ustedes me siguen a mí porque les doy de comer, por eso ustedes me siguen. Qué fuerte, ¿verdad? Pero era verdad, porque muchos de ellos, a ver, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, ¿en dónde estuvo toda aquella gente a la que Él alimentó? Todo aquel batallón que dice la palabra que eran 5,000 hombres. ¿Dónde estuvieron esos 5,000 hombres? Siquiera 10, siquiera 2 pues, de los que Él había alimentado. Ninguno estaba. Entonces, por eso la palabra, él era fuerte, él también les dijo, ustedes solo me siguen por la hartadera, me imagino que así más o menos. Entonces, démonos cuenta que cuando él hacía todos estos milagros, más que hacer los milagros para que la gente le siguiera, él los hacía para que los apóstoles le creyeran de que él era el pan de vida, de que él podía hacer eso y más. Fíjense, la mayoría de esta gente se iban y se olvidaban del maestro, pero los que sí le seguían todo el tiempo fueron los apóstoles. Entonces él quería que los apóstoles les quedara bien claro, pero bien claro que él se iba a ir y él volvería. Pero lo que más claro les quería era que ellos entendieran que ellos no necesitaban cargar comida cuando anduvieran con él, porque él les iba a dar de comer. Y aparte de eso, si ellos estaban viendo estos milagros, cuando el Señor le dice a Pedro, ya no serás pescador de peces, sino pescador de hombres, recordemos que más adelante les dice, váyase, pero no lleven nada, no lleven sino lo que llevan puesto. Él no les dijo era porque a esta gente irían a regresar más luego o porque el Señor iba a ir a llevarles comida, no, porque él donde estuviera les iba a sustentar. La palabra, muchas veces la gente lo cambia mucho y entonces dice, es que la palabra dice que el trabajador es el dueño de su salario. Y entonces esto más que todo, no nos engañemos, esto más que todo lo dicen los pastores. ¿Por qué? Porque ellos van a esa parte. Pero nosotros tenemos que entender que el Señor es nuestro sustento, mis amados.
Fíjese que esta gente salía sin comida y él les sustentaba. Y nosotros ahora un día nos quedamos sin trabajo o el día que perdimos el empleo, ya empezamos a decir, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y si tú no lo dices, el otro te dice, ¿y entonces vos qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer vos sin trabajo? Fíjese cómo somos. Llegamos, en vez de llegar a llevar solución, llegamos a revolucionar el problema. Y entonces, ¿ahora tú qué vas a hacer? ¿Ahora vos con qué vas a hacer? Y esos muchachitos estudiando. Y fíjate, si en alguna cosita yo te puedo ayudar, pero si me entero de algo. Es tremendo porque, y para rematar, cuando llegamos sin el empleo, que nos han despedido y llegamos a la casa, lo primero que te preguntan es cómo te fue. ¿Y para qué me preguntan? O sea, nos enojamos con el que hay en casa. Y a veces, yo recuerdo que cuando yo estuve así, yo salía todos los días salía a llevar mi currículum. Y lo llevaba y yo llegaba con esperanza de que me llamaran, porque siempre eso ha sido la esperanza de nosotros, de que nos llamen del trabajo, ¿verdad? Para eso lleva uno el currículum lleno, para que lo lean y miren que verdaderamente uno es capacitado o está capacitado para ese trabajo y que así mismamente uno también lo puede desempeñar. Pero no me llamaban y nunca me llamaron. Y entonces mi hija me llamaba y me decía, mamá, ¿qué tal? ¿Ya consiguió trabajo? Yo le decía, no. Y me decía, ay, mamá, como en quien dice, y entonces. Y es tremendo porque es lo primero que nosotros preguntamos, pero cuando nosotros entendemos de que nosotros no dependemos de lo que nosotros ganamos, de tus manos que son las que labran la tierra, de tus pies que son los que te llevan a labrar la tierra, cuando nosotros entendemos que esto es un milagro que anda, y que este milagro son añadidos los otros milagros. Porque cuando nosotros entendemos que el Señor es el que nos sustenta, a nosotros no nos preocupa si nos despiden del trabajo, si nos llaman de donde llevamos las hojas de vida o los currículums, no nos preocupa, sino que nosotros estamos conscientes de que estamos buscando el empleo, de que nos va a llegar en el tiempo de Dios, pero que no me voy a preocupar porque yo tengo mi sustento, que es mi Padre. Y fíjate que yo veo aquí que es que el Señor trata de muchas maneras para que nosotros entendamos y bajemos ese ego de que si no es por mí, es que eso es lo que yo sé hacer. Es que yo no me limito a otro trabajo porque yo solo sé hacer y yo en este gano mucho y yo en este gano mejor y en este a mí me va mejor. Entonces, Él tiene que empezar a bajar ese ego de nosotros. Fíjense que yo veo un hombre que era gran pescador en la palabra de Dios y encontramos que este hombre, Pedro era el gran pescador, él sabía cómo manejar las redes. Toda la vida Pedro fue pescador y con sus redes, él no era de irse con cualquier palito ni cualquier nada, él sabía cómo ir a pescar. Pero miren, mis amados, le digo una cosa, llega el momento en que el Señor hace dos cosas para que Pedro caiga en cuenta de lo que tiene que pasar en su vida, que él no puede seguir dependiendo de él, ni de las fuerzas de él, ni de lo de los demás, que él tiene que depender es de la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra aquí en el 25, en el mismo pasaje donde vamos, que es Mateo 17, 25, y dijo, vamos a leer el 24 para que lo podamos entender. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los cobradores de los dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los dracmas. O sea, mira el cinismo de esta gente, porque no le preguntaron al maestro. Porque ellos no le preguntaban al maestro, pero esto es otro estudio, mis amados, que verdaderamente, y dijo, sí, y entonces en el 25 dice, y él dijo, sí, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos, los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Fíjate, pues, cómo le dice. Entonces Pedro le responde, de los extraños. Jesús
De los extraños, Jesús le dijo. Luego los hijos están celstos. Pero mire lo profundo es esto. Eso es otro estudio, pero vamos a lo que viene. Sin embargo, para no ofender, ve al mar y echa el anzuelo. Fíjate cómo se lo dice. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dárselo por ti y por mí. Fíjate. ¿Qué pasa aquí? Primero, el Señor le manda no a la barca. No le manda a la barca. Le manda con su caña de pescar. Le dice luego, sin embargo, para no ofender, ve al mar y echa el anzuelo. Le manda con un anzuelo, mis amados. Un hombre que solo tenía experiencias de pescar con sus redes. Pero si este hombre no va a trabajar con el anzuelo a sacar el pez, se cree que toda la vida él solo se defiende con las redes. O sea, el Señor siempre ha querido que nosotros dependamos de lo más mínimo. Muchas veces nosotros, lo que les estaba diciendo yo, sabemos hacer un oficio, ¿no? Y yo no trabajo en nada más porque es que en este es el único que yo sé y aparte en este me gano muy buen dinero. Pero no, el Señor no quiere eso. Nosotros estamos para trabajar donde Él nos lleve, donde Él nos ponga. Ese es el sistema de aquellos grandes predicadores que si no les pagan una buena cantidad de dinero, ellos no van. Y van a esas iglesias grandes, a las congregaciones donde se mueve bastante gente, pero a las pequeñas no van, porque es que ya no hay dinero suficiente. Ese orgullo nosotros tenemos que irlo dejando poco a poco. Y enseguida le dice que saque, que ahí en la boca de ese pez, ahí está la moneda con que ellos van a pagar los tributos en ese lugar. O sea, ahí le enseñaba, yo no necesito andar con dinero en el bolsillo para mantenerlos a ustedes. Yo no necesito ese trabajo que ustedes mantienen de estar pescando para poder comer. Yo no necesito porque mi Padre me lo da todo. Eso le pasó a nuestros primeros padres. Ellos no trabajaban para comer. Ellos comían para trabajar. Y eso es lo que el Señor siempre ha querido en nosotros, que nosotros dependamos de Él, que nosotros no nos preocupemos porque vamos a comer mañana. El verdadero creyente en Jesucristo, el que verdaderamente sabe que Jesucristo es su Padre, que es el que le sostiene, el que le sustenta, el que le levanta cada día, depende de su mano. No se preocupa porque, bueno, ya me quedé sin empleo, ¿qué voy a hacer? Bueno, me echaron de mi trabajo. Estoy enfermo, estoy en cama, no sé qué voy a hacer esta semana, con qué voy a comprar si no he podido trabajar. O sea, eso es lo que el Señor no quiere, que cada situación que llegue a nuestras vidas sepamos entender que tenemos ese Padre que es el que nos sustenta todo el tiempo, el que nunca nos va a desamparar, el que siempre va a estar con nosotros. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Dejar de ser orgullosos, porque es el mismo orgullo el que nos mantiene así. Yo soy capaz, yo puedo. Y yo me consigo lo mío. Yo quiero conseguirme lo mío. Ese es el problema de nosotros, los que decimos que tenemos un Padre que es el que todo nos lo da. Que a pesar de que tenemos ese Padre, queremos seguir luchando por ser yo el que consigo. Yo me lo consigo, yo me lo compro, yo. Y el solo, mi yo. La carne buena del toro, ¿verdad? Y el Señor no quiere eso. Él quiere que aprendamos, de eso aprendemos hoy. Anoche cuando yo lo leía dije, Señor, ¿y cuántas personas están preocupadas porque se quedaron sin empleo? ¿Y cuántos cristianos están preocupados porque yo qué voy a hacer si estoy enfermo? Sabiendo que tenemos ese Dios que todo lo puede, que todo lo da, que nos sustenta desde lo más pequeño hasta lo más íntimo, hasta los más grandes deseos que nos da. Recordad que yo les di un testimonio de un día que yo tenía un deseo de algo y solamente lo había pensado. Y cuando salgo lo primero que me encuentro es eso. Entonces démonos cuenta, mis amados, que Él tiene cuidado de todos nosotros.
No tenemos nosotros por qué estar preocupados. Por eso les digo, ahora no es que se van a sentar y bueno, ya me voy a sentar porque es que ya aquella vieja nos enseñó que no, 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 no. El trabajo es un mandato de Dios. Y como mandato nosotros debemos de obedecer, pero no tenemos que trabajar porque es que con esto me voy a sustentar. No, vamos a trabajar porque es un mandato, pero vamos a depender de la mano de Él. Es que mírate, mira nada más esto, para tú trabajar tienes que tener salud. Si tu salud está quebrantada, por muy bueno que sea tu trabajo, no puedes, no puedes ir porque estás malito. Entonces, de todo, dependemos es de la mano de Dios. Bajemos el ego. Entendamos que sin la mano del Señor nosotros no podemos vivir, que donde vamos tenemos que estar sustentados por Él, que la salud es por Él, que el empleo es por Él, que la gracia que derrama en tus jefes, en tu vida, donde vas, es por Él. Todo solamente lo hace Él. Entonces, así mis amados, que no seamos como Pedrito. Pedrito todavía quería seguir, fíjese que cuando él se volvió y no cogió el anzuelo para pescar, él se fue otra vez a las redes. O sea, es que no se nos olvide quién es nuestro sustentador, el que nos bendice cada día y el que te levanta de la mano cada día de tu cama y puedes caminar. Ese es nuestro sustentador. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les mando un abrazo muy fuerte, un abrazo rompecostillas. Un besito.